¿Sabes qué es lo más peligroso? No es fracasar, no es perder dinero, no es que alguien te rechace. Lo más peligroso es acostumbrarte a verte derrotado y ya no sentir nada. Hace años conocí a un hombre que decía que no tenía tiempo para cuidarse porque trabajaba demasiado. Un día me confesó algo duro: Yokoi, dejé de mirarme al espejo porque ya no reconozco al hombre que soñaba ser. Y ahí entendí algo. La gente no se destruye de golpe, se abandona lentamente. Primero descuida su cuerpo, luego su energía, luego sus sueños, y cuando quiere reaccionar, ya convirtió la mediocridad en costumbre. Mire, la mayoría de las personas cree que la apariencia tiene que ver solamente con estética, con belleza, con verse atractivo frente a los demás. Pero no, la apariencia es mucho más profunda que eso. La apariencia es una radiografía silenciosa de tu disciplina interior. Es el resultado visible de las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Porque cualquiera puede hablar bonito sobre metas, sobre sueños, sobre éxito, pero tu cuerpo no escucha palabras. Tu cuerpo refleja hábitos, refleja disciplina, refleja orden o refleja abandono. Yo recuerdo algo que me marcó hace muchos años. Conocí a un hombre extremadamente inteligente. Tenía talento, tenía conocimientos, tenía ideas brillantes, pero siempre llegaba tarde, siempre estaba cansado, siempre descuidado. Su ropa parecía decir: ya me rendí. Su postura transmitía derrota antes de que abriera la boca. Y lo más triste era que él no entendía por qué la vida no avanzaba para él. Pensaba que el mundo no reconocía su capacidad, pero el problema no era su capacidad. El problema era la imagen de abandono que proyectaba incluso hacia sí mismo. Porque escúcheme bien, cuando una persona deja de cuidar su apariencia, normalmente no es solo el cuerpo lo que está descuidando. También está descuidando su mente, sus hábitos, sus horarios, sus emociones y sus prioridades. Todo comienza a deteriorarse al mismo tiempo. El desorden externo casi siempre revela un desorden interno. Y no estoy diciendo que necesite ropa cara ni un cuerpo perfecto, no. He conocido personas muy humildes, con recursos limitados, que transmiten dignidad apenas entran a un lugar. Personas que tal vez no tienen lujos, pero se presentan limpios, erguidos, con energía, con respeto hacia sí mismos. Y también he visto personas con dinero que parecen completamente destruidas por dentro, porque el cuidado personal no depende solamente del dinero. Depende del nivel de respeto que tienes hacia tu propia vida. Piensa en esto. Cuando alguien empieza a entrenar constantemente, aunque nadie lo obligue, está desarrollando algo mucho más grande que músculos. Está desarrollando autocontrol. Cuando una persona decide levantarse temprano para caminar, para hacer ejercicio, para arreglarse, aun cuando está cansada, está entrenando su mente para no vivir dominada por las emociones del momento. Y eso cambia todo, porque la disciplina nunca se queda en un solo lugar. Una persona disciplinada con su cuerpo normalmente comienza a ordenar también sus finanzas, sus relaciones y sus metas. Empieza a hablar diferente, empieza a caminar diferente, empieza a mirarse al espejo con orgullo otra vez. Y ese orgullo sano le devuelve algo que había perdido: confianza. Yo siempre digo que el cuerpo habla antes que la boca. Antes de que usted diga una sola palabra, su energía ya habló por usted. Su postura ya habló por usted. Su mirada ya habló por usted. Y el mundo responde a eso. Porque la apariencia no solo cambia cómo lo ven los demás, cambia cómo usted se siente consigo mismo todos los días. Por eso, cuidar tu apariencia no es superficialidad. Superficial es vivir toda una vida abandonándote y fingiendo que no importa. Lo verdaderamente profundo es mirarte al espejo y decidir que todavía mereces esfuerzo, disciplina y respeto. Hay una mentira muy peligrosa que muchas personas se repiten a sí mismas para sentirse cómodas con su situación actual. No me importa mi apariencia, eso es superficial, yo soy humilde. Y suena noble, suena correcto, suena incluso espiritual. Pero déjame decirte algo con total claridad. En muchos casos, eso no es humildad, es resignación disfrazada de virtud, porque la humildad no te apaga, la humildad no te quita energía, la humildad no te hace caminar con los hombros caídos,
ni te hace abandonar tu cuerpo, ni te hace vivir sin cuidado personal. La verdadera humildad te ordena por dentro, te da equilibrio, te da claridad. Pero la resignación hace exactamente lo contrario. Te apaga lentamente mientras te convence de que está bien. He conocido personas que dicen, yo no necesito verme bien. Lo importante es lo de adentro. Y sin embargo, cuando las observas de cerca, no es espiritualidad lo que transmiten, es abandono. Es como si hubieran dejado de creer que su vida merece esfuerzo. Y lo más peligroso es que empiezan a normalizarlo. Dejan de arreglarse, dejan de cuidarse, dejan de moverse, dejan de exigirse y luego le ponen un nombre bonito a ese abandono para no enfrentarlo. Recuerdo a un hombre que conocí hace tiempo en un evento. Tenía grandes ideas, hablaba de proyectos, de sueños, de crecimiento personal, pero su imagen contaba otra historia. Ropa arrugada, postura encorvada, mirada cansada y cuando alguien le preguntó por qué no se cuidaba más, respondió con orgullo, yo no soy de esos que se preocupan por lo físico, eso es vanidad. Pero lo curioso es que esa misma persona se quejaba de que nadie lo tomaba en serio, de que no le daban oportunidades, de que no lo escuchaban lo suficiente. Él no veía la conexión entre ambas cosas, porque la realidad es esta. Cuando te descuidas, no estás demostrando humildad. Estás comunicando, aunque no lo digas en voz alta, que ya no esperas mucho de ti mismo. Estás enviando el mensaje silencioso de que tu vida no requiere atención, de que tu cuerpo no merece esfuerzo, de que tu presencia no necesita cuidado. Y eso se refleja en todo. Una persona que se ha resignado a sí misma no solo se ve diferente, también actúa diferente. Empieza a llegar tarde, empieza a posponer todo, empieza a aceptar lo que antes no aceptaba, empieza a conformarse con menos en todas las áreas de su vida, porque el descuido externo es solo el primer síntoma de un abandono interno más profundo. Pero he visto algo igual de poderoso en la dirección contraria. He visto personas que un día deciden cambiar algo tan simple como su rutina de higiene, su forma de vestirse, su forma de caminar, no porque quieran impresionar a nadie, sino porque deciden dejar de tratarse como si no importaran. Y ese pequeño cambio empieza a despertar algo dentro de ellos. Empiezan a mirarse diferente, empiezan a exigirse más, empiezan a recuperar respeto propio. Y ahí entiendes la diferencia. La humildad verdadera te hace mejor persona, la resignación te hace desaparecer poco a poco. Una te eleva sin ego, la otra te apaga sin darte cuenta. No es humilde dejarte caer. Es solo más fácil que levantarte cada día y decidir que todavía mereces cuidarte. La mayoría de las personas piensa que el ejercicio es para cambiar el cuerpo, que vas al gimnasio para bajar de peso, para marcar músculos, para verte mejor frente al espejo, pero eso es solo la superficie. La verdad más profunda es que la disciplina física no empieza cambiando tu cuerpo, empieza cambiando tu mente. Y esto es algo que mucha gente no entiende hasta que lo vive. Porque el primer cambio no es visible, el primer cambio es interno. Es ese momento en el que decides hacer algo que no quieres hacer, pero lo haces de todas formas. Cuando te levantas temprano, aunque tu mente te diga, quédate 5 minutos más. Cuando sales a caminar o entrenar, aunque no tengas motivación. Cuando eliges comida saludable, aunque tu emoción pida lo fácil, lo rápido, lo cómodo. En ese instante, no estás entrenando tu cuerpo. Estás entrenando tu carácter. He visto personas que empiezan con algo muy simple, 10 minutos de caminata diaria. Y al principio es difícil, no porque el cuerpo no pueda, sino porque la mente está acostumbrada a evitar el esfuerzo. El primer obstáculo no es físico, es mental, es la negociación interna. Hoy no, mañana empiezo, estoy cansado, no es tan importante. Pero cuando la persona rompe esa negociación y actúa, algo cambia dentro de ella. Y ese cambio es más importante que cualquier resultado físico inicial. Recuerdo a alguien que decidió empezar a entrenar después de años de inactividad. El primer día fue duro, no por el ejercicio, sino por la resistencia interna. Su mente le gritaba que era suficiente, que no valía la pena, que no iba a cambiar nada. Pero aún así terminó la rutina.
No era un gran entrenamiento, no era intenso, pero fue una victoria invisible. Y esa victoria no se quedó en el cuerpo, se quedó en su identidad. Porque cada vez que haces algo difícil y no te detienes, estás enviándole un mensaje a tu mente: yo soy alguien que cumple. Y ese mensaje empieza a repetirse, empieza a fortalecerse. Primero en el gimnasio, luego en tu trabajo, luego en tus relaciones, luego en tus decisiones diarias. Sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien más disciplinado en todo. La disciplina física tiene ese poder porque es honesta. No puedes engañarla, no puedes fingirla. O haces el trabajo o no lo haces. Y esa claridad es lo que moldea la mente. Te enseña a dejar de negociar contigo mismo constantemente. Te enseña a actuar incluso cuando no hay motivación. Te enseña a entender que los resultados no dependen de cómo te sientes, sino de lo que haces. Y aquí está lo más interesante. Cuando tu mente se vuelve disciplinada a través del cuerpo, empiezas a pensar diferente. Empiezas a tener más claridad, más enfoque, más seguridad. No porque el ejercicio sea mágico, sino porque te has convertido en alguien que se cumple a sí mismo. Y cuando confías en ti mismo, todo cambia. Por eso, muchas personas que comienzan a entrenar consistentemente no solo cambian físicamente, cambian su actitud, su energía, su forma de hablar, su forma de caminar, porque ya no son la misma persona que negociaba con la pereza todos los días. Ahora son alguien que actúa a pesar de ella. El cuerpo es solo el resultado final. La verdadera transformación siempre empieza en la mente. Hay una verdad que muchas personas no quieren aceptar porque incomoda, porque rompe una idea romántica que nos han enseñado desde pequeños. El mundo sí reacciona a cómo te presentas, no porque la vida sea superficial, sino porque la mente humana funciona con señales, con impresiones, con patrones. Y tu apariencia es la primera señal que entregas sin decir una sola palabra. He visto esto repetirse tantas veces que ya no puedo ignorarlo. Personas con gran talento, con buenas ideas, con capacidades reales, pero que entran a un lugar con una presencia descuidada, con poca energía, con una postura apagada, y automáticamente el mundo las recibe con menos atención. No es que no valgan, es que no están comunicando valor. Y al mismo tiempo he visto lo contrario. Personas que quizás no tienen más conocimiento ni más experiencia, pero entran a un lugar con orden, con limpieza, con postura firme, con energía en la mirada y sin esfuerzo reciben más respeto, más atención, más apertura. Y eso no es magia, es percepción humana. Recuerdo una vez haber conocido a un joven que se quejaba constantemente de que no lo tomaban en serio en su trabajo. Decía que sus ideas eran buenas, pero que nadie lo escuchaba. Un día lo observé llegar a una reunión. Llegó desalineado, sin cuidado en su presentación, con una actitud como si estuviera allí obligado. Habló, sí, pero su presencia no sostenía sus palabras. Y lo más curioso es que en esa misma reunión, otra persona habló con ideas similares, pero con una presencia completamente distinta, firme, ordenada, segura, y el grupo reaccionó de forma completamente diferente. Ahí entendí algo muy simple. El mundo no solo escucha lo que dices, también interpreta cómo te ves mientras lo dices. Esto no tiene que ver con belleza, tiene que ver con señales. Cuando te ves cuidado, el mensaje que envías es: me respeto. Y cuando te respetas a ti mismo, el mundo tiende a responder con más respeto hacia ti. Pero cuando te ves descuidado, el mensaje silencioso que envías es: no me estoy tomando en serio. Y el mundo responde en consecuencia. Y esto no ocurre solo en lo profesional, ocurre en lo social, en lo familiar, en lo cotidiano. La forma en que te vistes, caminas, hablas, incluso tu postura, cambia la energía con la que las personas se acercan a ti. No porque estén juzgándote de manera consciente todo el tiempo, sino porque el cerebro humano está diseñado para interpretar señales rápidamente. He observado algo interesante a lo largo de los años. Cuando una persona empieza a mejorar su apariencia, aunque sea ligeramente, el trato que recibe empieza a cambiar. Las personas
la escuchan con más atención, le dan más espacio, le hacen más preguntas, incluso le ofrecen más oportunidades. Y lo curioso es que muchas veces la persona piensa que el mundo cambió cuando en realidad cambió su presentación. Pero aquí está la parte más importante. Esto no es para impresionar a los demás, es para recordarte a ti mismo quién eres. Porque cuando te presentas bien, cuando te cuidas, cuando caminas con dignidad, no solo el mundo te ve diferente, tú empiezas a verte diferente también. Y en ese cambio silencioso empieza la transformación real. Uno de los errores más grandes que destruye a las personas antes de empezar cualquier cambio es la obsesión por la perfección. Creen que si no pueden hacerlo todo bien desde el primer día, entonces no vale la pena empezar. Y esa mentalidad es exactamente lo que mantiene a la mayoría atrapada en la misma versión de sí mismos durante años. Porque la perfección paraliza, pero la consistencia transforma. He visto personas que dicen, cuando tenga tiempo empiezo a entrenar, o cuando tenga dinero me voy a vestir mejor, o cuando esté motivado voy a cambiar mi vida. Pero ese cuándo nunca llega. Y no llega porque están esperando una versión perfecta del momento en lugar de construir una versión mejor de sí mismos con lo que tienen hoy. La consistencia no es glamorosa, no se siente emocionante, no te da resultados instantáneos, pero tiene algo que la perfección nunca tiene: poder acumulativo. Cada pequeño acto repetido se convierte en identidad. Cada decisión simple repetida se convierte en carácter. Recuerdo a una persona que quería transformar completamente su vida física. Al principio estaba emocionada, quería hacerlo todo perfecto. Dieta estricta, entrenamiento intenso, rutina impecable, pero al tercer día se agotó, al quinto abandonó y al séptimo ya había vuelto a su vida anterior. ¿Por qué? Porque intentó cambiar todo de golpe en lugar de construir algo sostenible. Luego, tiempo después, decidió algo diferente. No intentó ser perfecta, solo decidió caminar 15 minutos al día, sin excepción. No importaba si llovía, si estaba cansada, si no tenía ganas, solo 15 minutos. Y eso fue todo. No parecía suficiente, no parecía espectacular, pero era constante. Y algo curioso empezó a pasar. Esos 15 minutos se convirtieron en 20, luego en 30. Y sin darse cuenta, su mente empezó a cambiar antes que su cuerpo. Ya no se veía como alguien que intenta, sino como alguien que cumple. Y esa pequeña identidad comenzó a expandirse a otras áreas de su vida. Porque la consistencia no solo construye hábitos, construye identidad. He observado esto muchas veces. Las personas no fallan por falta de capacidad, fallan por falta de continuidad. Empiezan con mucha intensidad, pero se apagan rápido. Y en cambio, las personas que avanzan lentamente, pero nunca se detienen, terminan cambiando completamente su vida. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. El cuerpo no necesita perfección, necesita repetición. No necesita un día perfecto de esfuerzo extremo, necesita días normales de esfuerzo constante. No necesita que te transformes en una semana. Necesita que no te abandones durante años. La consistencia tiene algo casi invisible, pero extremadamente poderoso. Elimina la necesidad de motivación, porque cuando algo se vuelve parte de tu rutina, ya no lo negocias, simplemente lo haces. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás luchando contra ti mismo todos los días. Estás construyendo contigo mismo. No necesitas ser perfecto para cambiar tu vida. Solo necesitas dejar de detenerte. Hay algo que la mayoría de las personas no quiere aceptar porque sería demasiado honesto mirarlo de frente. Tu cuerpo no es el resultado de un día, ni de una semana, ni siquiera de una mala racha. Tu cuerpo es el archivo vivo de todas las decisiones que has tomado en silencio cuando nadie te estaba viendo. Nadie ve la decisión de quedarte 5 minutos más en la cama cada mañana. Nadie ve las veces que dijiste, mañana empiezo frente a un plato de comida, frente a un hábito, frente a una excusa. Nadie ve esas pequeñas negociaciones internas que parecen inofensivas. Pero tu cuerpo sí las registra. Tu energía sí las acumula. Tu apariencia sí las refleja.
He visto personas que dicen, yo no entiendo por qué estoy así, como si el cuerpo fuera algo separado de sus decisiones. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo no inventa historias para protegerte. El cuerpo simplemente muestra el resultado de lo que has repetido en privado durante meses o años. Recuerdo una vez a una persona que se acercó diciendo que quería cambiar físicamente, pero que no sabía qué estaba pasando. Cuando le pregunté por su rutina diaria, no había nada dramático, nada extremo. No era un gran problema visible, era algo más silencioso. Dormía tarde casi todos los días, saltaba el desayuno constantemente, no hacía actividad física y pasaba horas sentado sin moverse demasiado. Ninguna de esas decisiones parecía grave por separado, pero juntas estaban construyendo exactamente el resultado que luego le sorprendía ver en el espejo. Y ahí está la trampa. No son las grandes decisiones las que te construyen o te destruyen. Son las pequeñas decisiones invisibles, repetidas sin conciencia. Tu cuerpo refleja lo que haces cuando dices, no pasa nada si hoy lo dejo pasar. Tu cuerpo refleja cuando eliges comodidad en lugar de cuidado. Tu cuerpo refleja cuando te abandonas un poco una y otra vez hasta que ese un poco se convierte en una identidad. Pero también funciona en la dirección contraria. He visto personas que deciden cambiar algo pequeño en su vida privada. Nadie las aplaude por eso. Nadie lo nota al principio. Empiezan a caminar un poco más, a beber más agua, a ordenar su comida, a cuidar su postura. Cosas simples, casi insignificantes en apariencia, pero con el tiempo, esas decisiones silenciosas empiezan a acumularse en el cuerpo como evidencia de disciplina. Y de pronto ya no es solo el cuerpo el que cambia. Cambia la forma en que se miran a sí mismos. Cambia la forma en que entran a una habitación. Cambia la forma en que hablan de su vida. Porque el cuerpo no solo refleja lo físico, también refleja lo invisible. Tu nivel de autocontrol, tu capacidad de compromiso, tu relación contigo mismo cuando nadie te está observando. Y aquí está la parte más honesta de todo esto. Nadie va a ver tus decisiones silenciosas, pero todos van a ver sus resultados. Tu cuerpo es el testimonio silencioso de la vida que has estado eligiendo en privado. La mayoría de las personas cree que la confianza es algo que aparece de repente, como si fuera un sentimiento que llega por inspiración, por motivación o por circunstancias externas. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más exigente. La confianza no se recibe, se construye. Y se construye de una sola manera, empezando a cumplirte a ti mismo. Porque cada vez que te prometes algo y no lo haces, aunque parezca pequeño, aunque nadie lo note, estás enviando un mensaje interno muy peligroso. No puedo confiar en mí. Y ese mensaje repetido en el tiempo se convierte en inseguridad, se convierte en duda. Se convierte en esa voz interna que te dice que no eres constante, que no eres disciplinado, que no eres capaz. He visto personas que dicen, me falta confianza. Pero cuando analizas su vida, no es que les falte confianza, es que se han fallado demasiadas veces a sí mismas. Dijeron que iban a empezar a cuidarse el lunes y no lo hicieron. Dijeron que iban a levantarse temprano y pospusieron la alarma. Dijeron que iban a cambiar sus hábitos y volvieron a lo mismo. Y cada uno de esos pequeños incumplimientos fue erosionando la relación más importante de todas, la relación contigo mismo. Recuerdo a una persona que quería mejorar su vida por completo, pero vivía constantemente insegura, dudando de todo. Y cuando le pregunté algo muy simple, ¿cumples lo que te prometes a ti mismo? Se quedó en silencio, porque se dio cuenta de algo incómodo, no confiaba en su propia palabra. Y si no confías en tu propia palabra, ¿cómo vas a confiar en tus decisiones? ¿Cómo vas a confiar en tus capacidades? ¿Cómo vas a confiar en ti frente a los desafíos de la vida? La confianza no es un pensamiento positivo, no es repetirte frases frente al espejo. La confianza es evidencia acumulada. Es la prueba de que cuando dices voy a hacerlo, lo haces. Es la seguridad interna que nace después de muchas pequeñas victorias privadas. He observado algo muy interesante. Las personas que empiezan a cumplir pequeñas promesas consigo mismas, como hacer ejercicio 10 minutos, ordenar su habitación,
mejorar su postura, cuidar su alimentación, empiezan a cambiar sin darse cuenta. Al principio no es físico, es interno. Empiezan a hablarse con más respeto, empiezan a dudar menos, empiezan a decidir con más firmeza, porque cada acción cumplida es un voto a favor de su propia identidad. Y con el tiempo, algo poderoso ocurre. Ya no necesitan motivación para actuar, ya no necesitan convencerse, simplemente hacen lo que dijeron que harían. Y en ese punto, la confianza deja de ser un estado emocional y se convierte en una forma de vida. La gente ve a alguien seguro y piensa que nació así, pero no es cierto. Esa seguridad es el resultado de cientos, miles de pequeñas promesas cumplidas en silencio. Días donde nadie los vio, pero ellos se cumplieron igual. Y esa es la verdad que cambia todo. No necesitas que el mundo confíe en ti primero. Necesitas empezar por cumplirte a ti mismo, una decisión a la vez. Y en el momento en que eso ocurre, ya no eres la misma persona. Hay algo que muchas personas subestiman, y es que nadie se construye solo. Tú no te levantas cada día en un vacío. Te levantas dentro de un entorno, dentro de un contexto, dentro de una influencia constante que está moldeando lo que tú consideras normal. Y eso, aunque no lo notes, está elevando o destruyendo tus estándares todos los días. He visto esto repetirse tantas veces que ya no parece coincidencia, parece ley. Una persona puede tener buenas intenciones, puede querer cambiar, puede decir ahora sí voy a mejorar, pero si sigue rodeada del mismo ambiente, de los mismos hábitos colectivos, de las mismas conversaciones que normalizan el descuido, tarde o temprano vuelve al mismo lugar. No porque no tenga fuerza de voluntad, sino porque el entorno siempre empuja más fuerte que la intención. Recuerdo una situación muy clara. Una persona decidió empezar a cuidarse, hacer ejercicio, comer mejor, mejorar su apariencia. Al principio estaba motivada, disciplinada incluso, pero su entorno era completamente opuesto. Amigos que se burlaban de su cambio, conversaciones centradas en la queja, en la comida rápida, en la falta de tiempo, en el no se puede. Poco a poco, sin darse cuenta, empezó a bajar sus estándares otra vez. No porque el cambio fuera imposible, sino porque el entorno no lo sostenía. Y esto es algo que la gente no quiere aceptar. Tu entorno define lo que te parece normal. Si estás rodeado de personas que no se cuidan, lo descuidado se vuelve normal. Si estás rodeado de personas que no tienen disciplina, la falta de disciplina se vuelve normal. Y cuando algo se vuelve normal, ya no lo cuestionas, simplemente lo repites. Pero también he visto el efecto contrario. He visto personas que entran en un entorno donde la disciplina es estándar, donde la gente se levanta temprano, entrena, cuida su alimentación, se viste bien, se exige más. Y aunque al principio se sienten fuera de lugar, con el tiempo empiezan a adaptarse sin darse cuenta. No porque alguien los obligue, sino porque el entorno los eleva silenciosamente. Porque así funciona el ser humano. No solo imitamos lo que admiramos, también nos ajustamos a lo que nos rodea constantemente. He visto personas cambiar su vida simplemente por cambiar su círculo. No cambiaron primero su cuerpo, ni su mentalidad, ni su rutina. Cambiaron su entorno. Y ese cambio empezó a tirar de todo lo demás hacia arriba. Porque cuando estás rodeado de estándares altos, te cuesta justificar tus excusas, te cuesta mantener la mediocridad, te cuesta seguir igual. Y aquí está la parte más importante. No siempre puedes elegir todo lo que te rodea, pero sí puedes decidir cuánto poder le das. Puedes decidir qué voces escuchas más, qué hábitos permites entrar en tu vida, qué tipo de conversaciones toleras como normales. Tu entorno no solo influye en lo que haces, influye en lo que crees posible para ti. Y cuando cambias ese entorno, aunque sea un poco, empiezas a cambiar lo que esperas de ti mismo. Y en ese cambio silencioso, tus estándares comienzan a subir sin pedir permiso. La mayoría de las personas cuando escucha la palabra adicción piensa en algo negativo, en algo que destruye, en algo que te controla y te debilita. Pero déjame decirte algo, no todas las adicciones son destructivas. Existe una adicción que puede cambiar completamente tu vida.
y es la adicción al progreso. Porque cuando te enamoras del progreso, ya no estás obsesionado con el resultado inmediato, ni con la perfección, ni con la aprobación de los demás. Estás obsesionado con una sola cosa: ser un poco mejor que ayer. Y esa pequeña diferencia, repetida con el tiempo, se convierte en una transformación enorme. He visto personas que viven atrapadas en la frustración porque quieren cambios rápidos. Empiezan algo nuevo y si en una semana no ven resultados, se desmotivan, se rinden, buscan otra cosa. Es como si estuvieran persiguiendo una ilusión, la transformación instantánea. Pero la vida real no funciona así. El cambio real es lento, casi invisible al principio. Recuerdo a alguien que comenzó un proceso de cambio físico. Al principio estaba emocionado, quería resultados rápidos, quería ver el espejo cambiar en días. Pero cuando eso no ocurrió, empezó a frustrarse, hasta que un día cambió su enfoque. Dejó de preguntarse cuánto he cambiado y empezó a preguntarse, ¿hice hoy algo mejor que ayer? Ese pequeño cambio de mentalidad lo transformó por completo. Porque cuando te enfocas en el progreso, el proceso deja de ser doloroso y empieza a ser significativo. Ya no estás sufriendo por no ser perfecto. Estás celebrando pequeñas victorias invisibles. Una caminata más, una comida mejor, una decisión más consciente, una excusa menos. Y algo poderoso ocurre cuando entras en ese estado. Empiezas a disfrutar el proceso más que el resultado. Ya no necesitas motivación externa porque el simple hecho de avanzar te genera satisfacción. Y esa satisfacción te impulsa a seguir. He visto esto en personas que cambian su vida sin darse cuenta. No porque tuvieron un momento de inspiración mágica, sino porque desarrollaron una especie de hambre interna por mejorar. No podían terminar el día sin haber hecho algo que los acercara a su mejor versión, aunque fuera algo pequeño, aunque nadie lo notara. Y eso es lo que diferencia a las personas que cambian de las que se quedan igual. No es talento, no es suerte, es relación con el progreso. Algunos lo ven como una obligación pesada, otros lo ven como una forma de vida. Cuando te vuelves adicto al progreso, empiezas a competir contigo mismo, no con los demás. Ya no te comparas con lo que otros tienen o